Recording in progress. Bien, ahora vamos a ver el diseño de estribos. Entonces voy a pasar a compartir una en Excel. Ya tenemos entonces el estribo del puente. Hay varias formas de estribo, no solamente esta, ¿no? Pero para el ejemplo he puesto este tipo de estribo. Entonces, tenemos todas las medidas del estribo, pero antes de esto hay que hacer un prediseño, ¿no? Un prediseño de estos estribos. Entonces, la altura tiene que ser la altura de la viga más el tablero. Y de ahí se le va dando estos 80 centímetros, 90, porque esto actúa como una viga acá, ¿no? Pero forma el cabezal entonces del estribo. Y de ahí viene el cuerpo del estribo y abajo viene el encepado de los pilotes y acá pilote. Generalmente los estribos están sobre pilote y en esta zona que tenemos suelos malos, entonces siempre la solución es pilote, o si no, este tendría que ser muy grande para trabajar como zapata, ¿ya? Bien, ¿qué es lo que hacemos primero? Es determinar el centro de gravedad de esta figura para encontrar dónde se ubica el peso concentrado, el peso del pilote. Eso lo hacemos mediante coordenadas. Entonces ponemos las coordenadas y aquí lo dibujamos con las coordenadas. Una vez que hemos puesto las coordenadas, para poner las coordenadas utilizo el macro, o sea, este macro de acá, ¿no? Cálculo de propiedades, donde se mete en coordenadas, entonces todos los puntos entran en coordenadas, y luego con medio de cálculo de coordenadas encuentro el área, el centro de gravedad, la inercia. Lo que necesito aquí yo es eso solamente, el área, ¿no? Aquí sale en la celda 21 de la columna 8, y el X del centro de gravedad y Y del centro de gravedad, para tomar los momentos respectivos, para ver la reacción de los pilotes. Entonces, meto esas coordenadas, mejor dicho, coloco esas coordenadas de todos los nudos. Generalmente comienzo desde aquí, desde este punto 0, 0, como está ahí indicado, 0, 0, y de ahí voy avanzando, o sea, el nudo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nudos, y cierro otra vez. Por eso aquí dice el número de nudos N, 14, y entonces meto 14 coordenadas de esos puntos y cierro en 0, 0 otra vez para que cierre mi dibujo, solamente para cerrar el dibujo. Bien, entonces habiendo metido esos datos, dependiendo de la forma del estribo, calculo, fíjense aquí esto es lo que me da. Entonces aquí calculo con el macro, como les decía, macro, y aquí voy a poner este libro, porque tengo otro libro abierto. Aquí dice cálculo de propiedades, lo voy a ejecutar. Ya. Aquí vamos a acomodar. Esta hoja se llama cálculo. Vamos a cambiar esa ya, o sea, vamos a fijarnos en el Visual Basic. Ahí. Fíjense que acá la hoja no le puse cálculo de estribo, no le puse. Entonces, o bien cambio el nombre de la hoja, o bien cambio aquí el nombre de la hoja. Acá sería cálculo de estribo. Me parece que mejor voy a cambiar el nombre de acá, de la hoja, y le pongo cálculo de estribo nomás. Cálculo, por dicho. Le voy a aceptar y he cambiado el nombre de la hoja. Entonces le voy a dar guardar. Y ahora con macro le doy tal cálculo de propiedades geométricas. Le doy a ejecutar. Bueno, ¿qué dice?
allá. O sea, no puede calcular cuando está en modo de interrupción. Bien, le doy macro, está en el macro y le doy a ejecutar. Se ha producido ese tiempo de ejecución, desbordamiento. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. A ver, vamos a ver si es que está bien. De repente por ahí lo he copiado. Bien, el macro es cálculo de propiedades geométricas. Punto. Acá comienzo a leer, si hablo la hoja de cálculo, que esta se llama cálculo, está bien. Luego, N de la fila 2, columna 9. Vamos a ver eso. Estoy en la fila 2, columna 9. Esta sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, quiere decir que lo he copiado de otra hoja. Entonces sería columna 2, fila 2, columna 3, 6, 7. Vamos a ir corrigiendo el macro, ¿ya? Entonces 2, 7 sería este. Muy bien, vamos a ver de dónde empieza a leer. Aquí comienza a leer los puntos entonces. Dice aquí fila 4 más I, y como I comienza en 1, entonces sería de la fila 5. Está correcto en la fila 5. Pero él comienza en F, o sea, comienza 5, y F sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, de la fila 6. Entonces voy a corregir eso. Entonces sería de la fila 6 para X, y para Y sería de la columna 7. Está bien, ¿no? 7, ese es donde dijimos también que era. Por eso es que estaba dando error. Y luego la salida de datos sale, dice, en la celda 21, columna 8, allá fijar. Celda 21, está bien. En la columna 8, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está bien, ahí debe colocar el área. Entonces, bien. Luego el centro sería el área, está bien, ¿no? La ubicación. Ahora, X centro es fila 22, está bien, fila 22, columna 8, está bien. Luego, celda 23 sería Y, columna 8, está bien, entonces la salida. Ok, entonces ya lo he corregido. Le doy primero restablecer y luego le doy grabar. Ok, esto lo escondemos acá, entonces podríamos hacerle un botón aquí, ¿no? Para que ejecute, calcular. Sí, podemos hacerle el botón aquí. Vamos a introducirle un botón entonces. Este botón de acá. Aquí sería. Bien, y me voy a propiedades. En propiedades voy y pongo el nombre. Le pongo calcular. Entonces ahí nada más sería en esta. De ahí cierro. Luego me voy con el puntero, le doy botón derecho y le doy ver código. Y ahí me sale el comando 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a ejecutar? Entonces me fijo acá, lo que voy a ejecutar es ¿quién lo voy a abrir? Me fijo en el módulo. Entonces lo que voy a ejecutar es este procedimiento. Entonces lo copio sin la paréntesis. Y luego otra vez me voy a hoja de cálculo, y ahí pego el nombre de lo que voy a correr. Me salgo del modo de diseño y grabo.
luego cierro esto de acá. Y ya tengo para calcular, entonces vamos a calcularlo, le doy calcular. Bien, y como ustedes ven, ya me da el área, me da el centro de gravedad en X y el centro de gravedad en Y. Entonces tengo el centro de gravedad ya acá en X, fíjense, me da 1,45. Este ancho de acá total tenemos 20 y 20 sería 0,40. Más 60 y 60 me da 1,20. 1,20 más 40 me da 1,60. 1,60 más 1,40 me da 3 metros, tengo acá. El centro de gravedad en X, la mitad de 3 metros es 1,50, ¿no? Pero me está dando un poquito más acá, debe ser por la cabeza, por esta parte de acá. Me da 1,459, ¿no? Casi 1,46. Y ese sería en X. Y en Y, la altura Y, midiendo desde acá, sería 3,265, también está por acá la fuerza. Muy bien, entonces el B sería el ancho total del estribo. El ancho total del estribo es 9 metros. Luego tengo el peso promedio de la tierra que vaya a hacer el empuje acá. Ponemos 2.420, un poco alta, ¿no? No, este es el peso del hormigón, el peso específico del hormigón. Bien, tengo ahí entonces, calculo el peso del hormigón, sería el área multiplicado por el ancho del estribo, eso me da un volumen, ¿no? Me da un volumen multiplicado por el peso unitario del hormigón, me queda que el estribo todo pesa 182 toneladas, entonces el peso propio del estribo. Pesado, ¿no? La altura total, la altura que tenemos acá, es 9,18. Podemos comprobarlo acá. Podemos comprobarlo. Entonces podemos sumar esta altura de acá o bien esta de acá. Tenemos 2 más 0,18 más 6 y más 1 me da 9,18. Entonces está bien esa altura. 1 de alto tiene el cabezal de estribo, ¿no? Los pilotes son de 60. Van a dar esos pilotes. Muy bien. Entonces, esa sería por una parte una carga. Por otra parte, tengo el empuje de la tierra. El empuje de la tierra, entonces el peso del hormigón, el peso del suelo, tiene que darnos el estudio de suelo, ¿no es cierto? Este de acá. El ángulo de fricción también. El NQ, el NC y el N gamma también me lo tiene que dar el estudio de suelo. Bien. Entonces, a esta altura yo tengo una carga Q que sería gamma por H, ¿no es cierto? Entonces tengo gamma por H, que esto me da la carga Q1 acá. Vale 16,98 toneladas por metro. Bien, el empuje entonces sería igual. Ve que tengo de 9 metros el ancho del estribo, ¿no? Acá el empuje sería el coeficiente de empuje activo por la carga Q1 por H dividida en la resultante de un triángulo, Q por H dividido entre 2, y por el ancho total del estribo, ¿no? Eso me va a dar una fuerza. Y K sub A lo calculo con la fórmula de Coulomb, donde no tengo inclinación beta y considero que el ángulo de fricción también es 0, entonces me queda esta expresión que más o menos es la fórmula de Rankine. Esa entonces me da 0,367 el coeficiente de empuje activo. Luego tengo el empuje, ya calculando Q por, perdón, este es de 39, sería el coeficiente de empuje activo por Q1, ¿no? Por B27, que es H, ¿no? Por H dividido entre 2 y por H24, que es B. Entonces,
me da un empuje de 263.46 toneladas, el empuje 1. Luego, el camión cuando está llegando al puente ejerce una presión, entonces, y esa presión, dicen los libros, o la norma, que puede ser equivalente a un terraplén que esté arriba, colocamos un terraplén de 60 centímetros. Entonces, esa es una constante, una carga constante, sería 0,6 y Q2 la encuentro entonces gamma del suelo por H' y H' es 0,60. Entonces me sale una carga de 1.11 toneladas por metro cuadrado acá abajo. El empuje de esta sobrecarga sería igual entonces a la altura por Q2, ¿no es cierto? Es un rectángulo. Entonces tengo H por B, H por Q2 es la fuerza, y por B sería por todo el ancho, entonces me da una fuerza. Ese empuje entonces me da, fíjense, tengo I35 que vendría a ser 9 ancho, B27, el H, y H24. H24, ¿y dónde está aquí? Ah, y 35, claro, Q sería, ¿no? Y sería Q2 por H y por B, por todo el ancho. Entonces ahí tengo el otro empuje 2. Muy bien, ahora eso es en cuanto a peso y empuje de tierra. Ahora nos vamos acá, tengo la reacción, ¿no? Tengo la reacción y tengo la fuerza de frenado, acá la fuerza horizontal, y acá tengo la reacción. Bien, la reacción tendré que sumar entonces la reacción de la viga interior, de las vigas exteriores, todas las reacciones tendré que sumarlas, ¿no es cierto? Aquí el valor de P. Bien, tenemos que reemplazar, colocar el valor de P. No lo he puesto, entonces vamos a ponerla acá. P sub B. Bien, P sub B tendría ahí. Luego necesito, acá pondré P sub H. Y vamos a tener que estudiar un poco la fuerza, entonces la reacción, nos vamos a fijar en el cálculo que estábamos haciendo del puente, y la fuerza de horizontal sería la fuerza de frenada. ¿Listo? Entonces vamos a ver esa fuerza. Primero, la reacción. Entonces vamos a fijarnos en el cálculo que hicimos. ¿Dónde está mi Excel? Aquí está. Bien, aquí está el cálculo que estamos haciendo, y por acá el corte, ¿no? Como el corte es igual que la reacción en el apoyo. Entonces, bien, esta dirección. Bien, este sería el corte. Pero el corte que vamos a utilizar va a ser el corte por resistencia, ¿no? Esta sería la fuerza P. Vamos a poner acá. Por resistencia, quiere decir que sin ningún factor de mayoración. Entonces, bueno, vamos a ir sumando. Acá tengo, fíjense, cortante debido a la carga viva. Entonces aquí tengo el corte por carga viva, sumo más el cortante por carga muerta.
aquí tengo el corte de carga permanente, sería este, más, y como la capa de rodadura es la misma, entonces 0, de todas maneras le pongo, y me sale entonces 76 toneladas, sería la fuerza del corte, ¿no? 76 toneladas, 0.07. Esa sería la fuerza vertical. Ahora, creo que en la fuerza en la exposición que hicimos en el PowerPoint, no, hablamos de la fuerza de fricción debido al frenado. Bien, la voy a copiar, este valor sería P sub B igual a 76.07 toneladas. 76.07 toneladas, entonces sería mi fuerza vertical. Ah, no, pero esta es de la carga, ¿cómo se llama? De la carga interior. Entonces vamos a poner para viga interior. Bien, y para la viga exterior, P sub B, entonces para la viga exterior, ¿se acuerda que acá al final, cuando estábamos haciendo el cálculo para la viga exterior, hicimos el cálculo del momento y del corte? Viga exterior, aquí está. Y fíjense que esta está como factores. Entonces aquí no intervienen solamente el factor de distribución de carga, ¿no? Acá. Entonces aquí voy a calcularlo aquí a un ladito. Sería el momento por carga muerta más el momento por carga viva. Este sí lo tengo que multiplicar por el módulo por el coeficiente de distribución de carga para corte para viga interior, entonces ese lo tengo acá. Sería una tabla. Aquí está la tablita. Entonces es para corte para viga interior, es 0.5875. Entonces lo multiplico la carga viva. ¿Dónde está? Entonces por 0.58, ¿cuánto dije? 55, ¿no? Entonces me da 54 toneladas esta. 54.46 toneladas. 54.46 toneladas. La viga interior. ¿Listo? En la viga interior, en el corte por viga interior, o sea que lo estaba aquí. Aquí también me ha faltado multiplicar por el factor de distribución de carga para corte, ¿no? Para viga interior, que está en la tabla esta de acá. Aquí. Entonces, sería multiplico y doy enter. Ya me quedan 76 entonces. Para la viga exterior es 54.46 toneladas. Bien. Esa es para una, pero nosotros tenemos 2 vigas interiores y 2 vigas exteriores. Entonces, sería multiplicarlo por 2. Y de aquí sería multiplicarlo por 2. Bien, entonces ahí tengo esta carga. Esta sería la carga entonces de las 2 vigas, ¿no es cierto? De las vigas 2 exteriores y 2 interiores. La suma de las dos
suma de las dos sería nos queda 249.20. 249.22 toneladas. Esa sería la fuerza. Punto 23 sería, ¿no? Redondeando a 2 decimales. Entonces, 249.23 sería la fuerza. ¿Listo? Esa es la fuerza de la reacción. Vámonos estamos en la hoja del estribo, ¿no? Cambié. La fuerza vertical sería 249.23 toneladas. Entonces, estamos viendo la fuerza de, mejor dicho, la hoja de cálculo de estribo, ¿no? ¿Sí? Hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien, ¿no? Ah, ya, la verdad es que no me contestan y yo estoy hablando al tacho, a lo mejor. Bien, vamos a seguir con el cálculo entonces. Ya encontré la carga vertical, 249.23, entonces sería. Ahora vamos a calcular la carga horizontal. En el caso del frenado, si hay que freno y la fuerza P horizontal lo pongo de derecha hacia izquierda, no sería problema, ¿no? Porque acá tengo la reacción del suelo, entonces el muro trataría de entrar y este coeficiente, en vez de ser de empuje activo, va a ser de empuje pasivo y es mucho más grande todavía. O sea que no, más desfavorable sería que el frenado se realice de izquierda hacia derecha, que el estribo trate de volcarse también y más encima suman los empujes, entonces para encontrar lo más desfavorable para la reacción en el pilote. Bien, entonces vamos a calcular la fuerza pH. Ahora, esta fuerza pH es una fuerza de frenado y dice que esta fuerza de frenado actúa también a una altura del piso, creo que a 1,80 o a 1,50 altura. Ahorita lo vamos a ver. Eso lo tenemos en nuestra exposición de PowerPoint cuando hablamos de carga. A ver, vamos a ver. Bien, aquí tenemos la fuerza de frenado. Un ratito vamos a mirar esto. Aquí está la fuerza de frenado. Dice, se toma el mayor valor de 25% de los pesos por eje del camión o del tándem de diseño, 25%. Y es una fuerza horizontal, la fuerza de frenado, y está actuando a 1,80 de la superficie de rodadura a la fuerza. O sea, se supone que está ahí el centro de gravedad del camión, frena y entonces tengo una fuerza. Si yo quiero llevarlo al nivel del apoyo, entonces tendré que bajarla una distancia y al mover una fuerza, entonces muevo y acá pongo una fuerza para que se equilibre, ¿no es cierto? Entonces me forma un par. Bajo con una fuerza más un par sería. Bien, sería 25% del peso del camión. 25% del peso del camión o del tándem. Ahorita lo vamos a calcular. Luego, o 5% del camión, dice, o del tándem de diseño, más la carga de carril. Entonces, la segunda me dice 5% del peso del camión más la carga de carril. En esta carga de carril, se supone la fuerza del frenado debe ser ubicada, en todos los carriles de diseño que se consideran cargados y que transportan tráfico en la misma dirección.
Se aplicarán los factores de presencia múltiple, se asumirá que estas fuerzas actúan horizontalmente a una distancia de unos 80 metros sobre la superficie de calzada. Bien, eso es lo que nos dice de la fuerza de frenado. Entonces vamos a calcular esa fuerza de frenado en función a estos dos criterios. 25% del peso del camión, o sea, la suma de los pesos de los ejes, o 5% del camión más la carga de carril en todos los carriles. Y vamos a ver cómo lo calculamos eso. Bien, entonces nos vamos al Excel. Bien, ahí tenemos. Voy a calcular aquí a un lado, entonces, 25% del peso del camión se considera. La otra es 5% del peso del camión más la carga de carril. Aquí voy a poner más la carga de carril en todos los carriles, ¿no? Vamos a hacer esas dos operaciones. Y en primer lugar, ¿cuánto es el peso del camión? ¿Se acuerdan ustedes o no? Vamos a ver aquí. De la hoja de cálculo de puente teníamos donde calculamos la línea de influencia, el peso de la fuerza, voy a anotar acá, el peso del eje, o sea, la carga de los ejes pesados es 14.528 toneladas. Son dos pesos, ¿no es cierto? Dos. Y luego el eje delantero sería un cuarto de eso. Entonces sería 14.52 dividido entre 4. Eso sería el peso del camión. Entonces vamos. Ah, y la carga de carril está acá. La carga de carril es 0.953. 0.953 toneladas por metro lineal. Esa sería la carga de carril. Bien. Vamos a calcular eso. Entonces, cierro esta. Estamos con el cálculo de puente, ¿no es cierto? Vamos a hacer primero entonces, la primera. El peso del camión, entonces voy a calcularlo aquí. Me dice que vale 14.528 toneladas multiplicado por 2 ejes traseros. Entonces me da 39. Luego el eje delantero es el peso 14.528 dividido entre 4. Ese sería el peso del eje delantero. Esta sería la suma de los dos ejes traseros. El peso del camión sería entonces la suma 32.68 toneladas. Eso sería el peso de la suma de todos los ejes. Y me dice que calcule el 25%. Entonces la fuerza de frenado, BR le llaman, el BR. La fuerza de frenado entonces sería igual al 25% de este peso. Entonces pongo 0.25 por 32. Y entonces tengo, y tiene dos carriles, ¿no es cierto? Dos carriles. Y vamos a suponer que los dos carriles son en el mismo sentido. Puede ocurrir, ¿no? En ese caso. Entonces tengo, esto lo multiplico por 2. Tengo 16.34 toneladas. Esa sería la fuerza de frenado. 25% del peso del camión, ¿no? Y multiplicado por 2 carriles. Muy bien. Ahora vamos a hacer esta otra segunda que nos dice que es el 5% del peso del camión. Entonces aquí voy a poner el 5% del peso del camión. Bueno, acá.
Como tengo el peso del camión, aquí es 32.688 toneladas, lo multiplico por 0.05 y ahí tengo el 5%, sería eso del peso del camión. Ahora vamos a calcular la carga de carril. El peso de la carga de carril, lo voy a poner aquí, o aquí lo voy a poner, es 0.953 toneladas por metro lineal. Bien, sería ese entonces tengo esa carga, tengo que multiplicar por el número de carriles, entonces son 2 carriles, 2 carriles, y tengo que multiplicar por la longitud del carril, la longitud del puente, mejor dicho, ¿no? Este puente era de 20 metros, entonces pongo 20 metros de longitud. Y la carga, entonces, la fuerza de frenado debido a esta forma de calcular, o sea, a la segunda forma de calcular, será igual, entonces, multiplico, entonces, la carga de carril por 2 carriles y por 20 metros de largo. Entonces, ahí me da 36 toneladas. ¿Listo? Entonces, aquí yo tengo, me da, o sea, 16 toneladas. Y acá, sin embargo, ya tengo una fuerza de frenado igual a 38 toneladas. Entonces, más desfavorable es la carga de carga. No, ya eso tengo que sumarle el 5%. Entonces, tengo el 5% del peso del camión era este, más la carga debido a la... Entonces, me da 39.75 toneladas. Eso lo anoto para llevarlo allá a mi cálculo. La fuerza horizontal sería 39.754, ¿no? Esa es la fuerza horizontal. Ahora, vamos a ver la altura. La altura es H. Fíjense que aquí me dice que es 1.8 a la calzada. Bien, nosotros teníamos una altura de viga, incluido la losa, de 1.40, entonces tengo 1.40. Y suponemos 5 centímetros de la altura del aparato de apoyo, ¿no? O sea, del neopreno, entonces pongo 0.5. Esta sería la altura, entonces, a la cual tengo que bajar la carga que está actuando. Hago la suma, entonces, de eso, y me queda 3.25 metros que voy a trasladar la fuerza. Entonces, esta es la fuerza, mejor dicho, la altura de la fuerza. Eso me genera un momento, en este caso sería un momento en sentido horario. Entonces aquí voy a poner M, va a ser igual el momento en sentido horario, entonces sería igual a la fuerza multiplicado por el brazo de palanca. Entonces ahí tengo la fuerza vale 39 por el brazo de palanca y ahí tendré un momento entonces de 129.20 toneladas en sentido horario. Entonces el momento sería 129,20 toneladas. Bien, ya tengo la fuerza, entonces 39,74 y un momento. Muy bien, aquí lo que no está dibujado es el momento, ¿no? El momento está aquí en este punto de acá. Bien. Coloco entonces la fuerza horizontal, sería la fuerza de frenado más desfavorable, que sería 39.754 toneladas. Muy bien. No sé quién me está chateando, no sé de qué me habla. ¿Alguien quiere hablar? He visto un chat hacia lo rápido en mi teléfono. ¿Alguien quería consultarme algo?
¿Alguien me escribió por chat, por el teléfono? Bien. Entonces no fue nadie. Debe ser de otra materia. Muy bien. Y además tengo el momento. Entonces, debido a la fuerza horizontal, voy a poner MH. Bien. Ese momento, entonces, debido a esta altura, 1,80 más 1,40, que es la altura de la viga, más 5 centímetros, ya estoy ahí en el estribo, en el punto, en este punto de acá. El momento es 129.20 tonelámetros. Ok. Bien, eso era lo que me faltaba para el ejercicio. Y entonces, cálculo de las reacciones. Voy a tomando momento en el apoyo izquierdo. Entonces, aquí tengo, fíjense, los pilotes, los considero como unos apoyos. Entonces, voy a tomar momento aquí, en el apoyo izquierdo. Y voy a tener el momento. Entonces, en primer lugar, el momento este que me genera el traslado de la carga, este momento que está aquí. Luego, otro momento sería el de la fuerza horizontal, ¿no? Respecto al punto, tengo P por esa distancia. Y luego, el momento del empuje de tierra. Luego, el momento de la sobrecarga del camión. Esos serían los momentos, entonces, que tengo, más el momento del peso propio del muro, ¿no? El peso propio W sub H multiplicado por su distancia, su brazo de palanca. Entonces, en este caso sería X, que está medio desde acá, menos este punto, el apoyo, ¿no? Entonces, tomo un momento y también tengo este momento de acá. Entonces, por lo tanto, aquí me sale el valor de la reacción de la derecha. ¿Listo? Vamos a ver de repente esta ecuación que le falta. Tengo la reacción de la derecha, entonces será igual. Primero comienzo con la fuerza vertical PB por aquí este ancho B', le llamo este ancho que está entre los pilotes, ese B', y aquí nosotros tenemos la medida, ¿no es cierto? Aquí sería la mitad de 0,60, sería 0,60 más 1,40, me quedaría 2 metros. B' sería igual a 2 metros. Bien, podríamos ponerlo, los valores de B', H', todo eso para poder calcularlo, ¿no? Para poder, digamos, hacerlo todo parametrizado. Podría poner aquí, por ejemplo, B', voy a comenzar con B'. B', entonces, ese según este valor de acá, sería 1,40 más 0,60 me da 2 metros, ¿no? 0,60 sería la mitad de aquí y la mitad de acá. Entonces, 2 metros vale B'. Muy bien. Luego, otro valor, 2 metros, estas unidades. Otro valor que vamos a necesitar sería el valor de H total. Bueno, así ya lo tengo, ¿no? H total, esta de aquí ya lo tengo, este valor de acá, 9.18. Entonces, ese no hay necesidad, solamente que aquí voy a tener H tercio y aquí H medio. Entonces ya tengo ese valor de H. Otro valor que voy a necesitar es esta altura de acá. Entonces sería igual a la altura total menos la altura de la viga. Esa sería H'. Entonces voy a poner H'. Sería la altura total menos la altura de la viga, incluido el tablero, y menos la altura del neopreno. Entonces la altura total la tengo aquí, menos la altura de la viga para nosotros era 1,40, entonces pongo 1,40, y menos la altura del neopreno, que son 5 centímetros. Entonces H' ya tengo aquí, vale 7.73 metros. B' vale 2 metros. Ok, ¿qué más necesitamos? El peso del estribo tenemos, ¿no es cierto? Ahora,
La distancia XB, esta es XB, pero yo estoy tomando desde acá. Entonces sería X sub G menos esta distancia de acá. Yo estoy en el punto 0, 0, sería aquí. El punto 0, 0. Acá tengo 2 centímetros y acá tengo 30. Sería menos 0,5. O sea, a esta X que está medida desde este punto de acá, le restaré 0,50. ¿Listo? A este valor y ahí tendré el brazo de palanca. Entonces, de aquí con la fuerza, esta fuerza P está en el medio ahí, ¿no? Calculada que salga en el centro. Entonces el brazo de palanca sería XC. A esta fuerza la podemos llamar X', digamos. ¿Listo? X', entonces que lo vamos a necesitar X' sub G. Esa será entonces el valor de X sub G, lo calculamos hasta aquí, vale 1,459 menos, hemos dicho, 0,5, o sea, menos 50. Y ahí tendría entonces el brazo de palanca para la fuerza vertical, para P, para la fuerza vertical, su brazo de palanca, ¿no? De ahí los otros brazos de palanca son conocidos, y también, esta fuerza de brazo de palanca es conocido. Entonces vamos a escribirla la ecuación. La ecuación entonces sería PB por B'. B' sería la distancia que hay entre esta de acá, ¿no? Y me sale 2 metros, ¿no? 2 metros, la distancia que hay entre el baricentro y baricentro de los pilotes. 2 metros, entonces. Sería eso por B' dividido entre 2. Está correcto al momento eso. Luego más P horizontal, la fuerza horizontal multiplicado por H'. Bien, aquí faltaría el momento M de H, ¿no es cierto? Entonces aquí lo vamos a poner más M sub H. M sub H. Estamos trabajando con ecuaciones, entonces más M sub H. Listo, ya ahí estamos incorporando este de aquí que no teníamos. Luego, E sub 2, que sería el empuje de tierra, por H tercio, está correcto, en H tercio actúa. Más E1 por H medio, más 1 por H medio, está correcto. Más el peso del muro por X' G le llamamos. Entonces aquí, por esta de aquí. Entonces esa sería X' G. Entonces pongo X' G. ¿No es cierto? Eso. Y acá tendría en negativo, ¿no? Negativo RD por B'. Entonces aquí ya, esta parte de aquí. Ya no entró, pero este aquí podemos recorrerlo un poco. Bueno, no quiere recortar esto. ¿Por qué será que no me quiere recortar? Ah, que aquí tengo una
estaba, ¿cómo se llama? Estaba agrupada. Ahora sí, ya puedo recortar este hasta acá. Entonces lo agrupo de nuevo. Bien, así estaría más o menos. Ah, esto también, esto está... Bien, así está, ¿no? Y esto también está agrupado. Bien, ahí se entiende ya la gráfica. Bien, esta sería la reacción, entonces sería reemplazar los valores de todo lo que tenemos aquí, entonces encontraríamos la reacción en el pilote de la derecha, o sea, la carga. Entonces sería igual a paréntesis P sub B, que sería esta, por beta prima, que sería esta de acá, dividido entre 2, más P sub H, que tengo el valor acá, por H' y H' tenemos acá, más el momento horizontal, más el empuje 2 por H medio, el empuje 2. Entonces acá tengo empuje 2 por H medio. Aquí está mal, ¿no? El empuje 2 es por H medio y el empuje 1 es por H tercio. Bueno, lo voy a corregir. Sería el empuje 2 por H medio. El empuje, no, empuje 2 le llamaba a este. Y empuje 1 al de H. Está mal, pues, ¿no? El H medio sería más grande que H tercio. O sea, el dibujo está mal. Entonces pongo H2, tal como lo hemos llamado aquí, H2 es este, ¿no? Por la altura del H, y esto dividido entre 2. Entonces sería H. ¿Qué es lo que está mal? Entonces, el empuje 2 por la altura entre 2. El empuje 2 es esta, por la altura que la tenemos acá, dividido entre 2. Bien, eso está bien. Más el empuje 1, entonces ahora. El empuje 1 por, ese empuje 1 es este de arriba. Aquí es H tercio y este es H medio. O sea, lo que está mal es componerlo para que no nos equivoquemos. Voy a poner... Bien, esta de aquí es H medio. O yo al rehacer no lo puse bien. Este es H medio. Y este de aquí es H tercio. Ahora sí, ¿no? El empuje 2 es por H medio, es el que acabo de hacer. El empuje 2 por H medio por su brazo de palanca, ¿no? El empuje 2 es I39 por B, que es la altura B
B27 dividido entre 2. Muy bien. Luego el otro es el empuje 1. El empuje 1 lo tengo aquí. El empuje 1 multiplicado por H tercio. Entonces aquí tengo H dividido entre 3. Bien, hasta ahí tengo entonces todo lo que es momento. Me faltaría el momento del peso propio, más el peso propio por X', X'. Peso propio entonces me da esto multiplicado por su brazo palanca que le llamamos X'. Aquí está. Muy bien, eso dividido entonces entre B', ¿no es cierto? Dividido entre B', que sería esta distancia entre los dos apoyos, que vale 2, pero lo hemos calculado aquí B', entonces igual. Entonces me da esta reacción de 1043.7 toneladas. Esa sería la carga en este pilote de la derecha. Ahora calculamos la reacción en la izquierda. Este es aquí, ¿no? Ok. Y este de aquí. Este es Y sub G, este valor de acá. Ok, ahora sí, está bien mi dibujo. Bueno, este de aquí es X sub G, este valor, ¿no? Al centro de la carga, pero en su brazo palanca ya lo pusimos X', G. Ahora calculamos esta una vez, podemos tomar momento o hacer sumatoria de fuerzas verticales también. Sería más fácil, ¿no? Entonces vamos a hacer fuerzas verticales. Tengo menos PB. No voy a tomar momento, sino aquí vamos a hacer sumatoria de fuerzas verticales. Sumatoria de fuerzas verticales. Entonces tengo P sub B, está bien. P sub H no entra porque no es vertical. Luego tengo el empuje, tampoco entra, ninguno de los dos empujes son fuerzas horizontales. Luego tenemos el peso del hormigón, está el peso del hormigón, ¿no? Está el peso del mismo. Y tengo la reacción, entonces la reacción sería positiva, ¿no es cierto? Para arriba, que vale 1043.7. Este ya no va, entonces. Incluso hasta el paréntesis está de más, ¿no? Lo sacamos ese. Este paréntesis está de más, entonces. Ok. Y esa sería, con eso me daría la fuerza de la izquierda. Bien. ¿Cuánto me da eso? Entonces, vamos a calcularlo acá. Bien. La fuerza vertical, entonces la tengo acá. Bien. Menos el peso del muro. Acá lo tengo. El peso del muro. Muy bien. Más la reacción, que sería esta. Y acá me da entonces un chico este espacio. Vamos a muchos decimales tenía, ¿no? Sería eso. Entonces, la reacción de la derecha es más desfavorable, ¿no? En este caso. Entonces, este pilote se viene acá. Y del otro estribo sería el de izquierda. Entonces, por eso vamos a diseñar para esa carga de pilote, entonces, para esta carga.
Muy bien. Aquí tengo los pilotes. En este caso tengo 4 pilotes, ¿no? Pero diré 5 pilotes separados 2 metros. Vamos a ver cuánto nos da. Entonces, la carga por pilote. Tengo la reacción. Bueno, esto lo voy a subir un poquito más. Aquí calculamos la carga por pilote. Entonces, como esta reacción está aquí en esta fila, entonces tengo que dividirla entre 5, ¿no es cierto? Para saber la carga que va a recibir cada pilote. Entonces ponemos aquí carga por pilote. Y le ponemos del lado izquierdo. Entonces, lo vamos a llamar entonces P izquierdo. Este de aquí. P izquierdo. Entonces le vamos a dar del pilote la fuerza P del lado izquierdo. Sería esta fuerza más desfavorable dividido entre 5. Entonces esto dividido entre 5 me queda 200.8 o 208.75 toneladas más o menos. Bien, eso es lo que yo necesitaba para poder ver entonces mi capacidad del pilote. ¿Listo? Entonces, han visto aquí tengo todos los pesos, tomo y veo. Lo que me interesa es determinar la reacción más crítica. En este caso, la más crítica es la reacción de la derecha. Si estuviéramos hablando del otro estribo, del estribo del lado derecho, sería el de la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, diseñamos con esta y le ponemos pilotes iguales a todos los lados. Entonces. Bien, vamos al siguiente paso. Entonces, bueno, poniendo 5 pares de pilotes, el peso por pilote, aquí ya entonces lo podemos poner igual. Aquí estaba F56, ¿dónde estamos? Ah, acá lo teníamos. Lo vamos a subir un poquito más arriba. Eso dividido entre el número de pilotes, que serían 5. Bueno, ese es el mismo valor que nos da acá, ¿no? El mismo valor. Entonces, carga por pilote esa. Luego tengo la fórmula de Terzaghi para zapata circular, ¿no? Para... Esta es la misma, pues, para zapata... Ah, no, zapata continua, para zapata circular y para zapata cuadrada. Entonces, la que corresponde es porque el pilote es circular, para calcular la capacidad de carga del suelo, la capacidad del suelo. Entonces, Q es la capacidad de carga última del suelo, C el coeficiente de cohesión del suelo, NC, N gamma y NH son los datos, los factores de Terzaghi que nos proporciona el estudio del suelo. Luego tengo gamma 1, gamma 2, suponiendo que tengo 2 pesos de dos estratos, ¿no? Y luego la profundidad del pilote, mucho le puse 35, vamos a poner 15, si que nos da. El ancho de la zapata, en este caso no hay zapata, entonces 0. El radio de la zapata, así como este está con el radio, fíjense aquí, R. Entonces para el circular necesito el radio, que sería 0.30, ¿no? Porque el pilote es de 0.60 el diámetro. Bien, con estas funciones de NQ, NC y N gamma, podemos encontrar esos valores también con el ángulo de fricción, ¿no es cierto? En función del ángulo de fricción, podemos encontrar entonces esos valores de NQ, NC y N gamma, que comprobándolo con la gráfica Terzaghi son aproximados. Bien, tengo entonces el tipo de suelo, zapata circular, CM, o sea, una arcilla limosa, ¿no? De 1850 el peso, el gamma 1, el gamma 2, consideramos que sea el mismo. La cohesión 0,2, el ángulo de fricción 27 y los valores de NQ, NC y N gamma. Estos, entonces, los calculo con
O sea, el Q último lo calculo con otra función que cree. Y aquí meto, ¿no? Tipo de zapata, circular, cohesión 0,2, NC, el valor, G, el peso específico de un suelo, DF, la profundidad, 11 metros, G2, el otro suelo, 1,85 el mismo, B0, no es zapata cuadrada, R me da 0,2. Y entonces el resultado me da 461.56. Le vamos a aceptar. Esta es la función. Esta es la capacidad última que tiene por punta. Bien, si esta capacidad última lo divido entre 3, según la fórmula de Terzaghi, obtengo la capacidad admisible del suelo. Entonces tengo 153.85 tonelámetros. Sería su capacidad admisible, dividiéndolo esto último entre 3, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, la capacidad del pilote es la capacidad por la base y la capacidad por punta, ¿no? Por punta o por la fricción lateral. Entonces, acá tengo la capacidad, perdón, la capacidad por la base sería pi por r cuadrado, me da el área del pilote de la base, por la capacidad admisible, ¿no es cierto? Como esto me da en metro cuadrado y esto está por metro cuadrado, entonces esto me va a dar en tonelada. Entonces aquí hago pi por radio al cuadrado multiplicado por la capacidad admisible. Eso me da 43.5 toneladas la capacidad por punta o por la base del pilote. Luego tengo la capacidad por fricción. La capacidad por fricción, tengo aquí una tabla orientativa de la fricción que hay. Suelo orgánico o arcilla blanda tiene una capacidad de fricción de 0,5. Limo y arena fina suelta 0,5 a 2. Arena arcillosa suelta y arcilla media está entre 2 a 5. Y arcilla dura 5 a 10. Entonces nosotros estamos adoptando un 2,5 que estaríamos aquí, arena arcillosa suelta y arcilla media. 2 un poquito cercano al límite inferior, 2.5 toneladas por metro cuadrado. Con este coeficiente de fricción, entonces aplico el área lateral del pilote sería 2pi por r, esto es el perímetro, 2pi por r. Por la profundidad del pilote o la altura del pilote me da el área lateral y por el coeficiente de fricción entre el suelo y el pilote F, entonces me da la capacidad por fricción del pilote. Eso me da 70.69. Entonces la capacidad de ese pilote, sumando la capacidad por punta y la capacidad por fricción, me queda 114. Quiere decir que yo necesito 208. Quiere decir que me falta profundidad, ¿no es cierto? Me falta la profundidad o aumentar el diámetro del pilote. Entonces podemos hacer cualquiera de las dos cosas. Aquí, DF, ¿dónde está DF? Aquí lo metemos DF, ¿no? Aquí está la profundidad. Bien, podríamos poner, a ver, con 18 metros de profundidad del pilote, me da 183 la capacidad admisible y me da 136. Y yo necesito 208, entonces no da, tengo que aumentar el diámetro del pilote. Ese diámetro del pilote sería entonces 0. Voy a poner de 70, sería 0,35, le aumento el diámetro y me da una capacidad de 169, no me da todavía, 169 T28. Bien, o aumentar el número de pilotes sería también, ¿no? Si es que hay campo, aumentar el número de pilotes. Porque podemos llegar también a tener pilotes de 20 metros también. En puente no es raro tener 20 metros de profundidad. Con eso me da 188, así, aún así no llega.
5 pilotes. Aquí estoy multiplicando para ver la capacidad, me llega a 940 y yo el peso máximo tengo 1043.7 toneladas entonces. Bien. Tendríamos que aumentar, ¿no? Si le pongo de aquí, tengo 9 metros. Lo que tengo aquí, la mínima separación que tengo que tener aquí es 2 veces el diámetro del pilote. Por ejemplo, que he puesto de 70 centímetros, tengo 70, de centro a centro tengo 2 metros. Entonces 2 metros menos 0,70 me quedaría 2 menos 0,70 me queda 1,30. 1,30 ya no es 2 veces no es 2 veces el diámetro del pilote, ya, incluso ese ya no entra. Tendríamos que aumentar el cabezal del pilote, hacerlo más grande. La fuerza, el peso también está grande, ¿no? El peso más grande es 182, el de las reacciones de las vigas. Pero eso es lo que da, ¿no? Eso es lo que da. Bien. Aumentaremos nomás un poco más de altura al pilote. Le pondremos 25 metros de profundidad. Con 25 de profundidad ya tenemos 234. Y aquí necesitaba 208. Entonces podemos bajarle a 24 de profundidad. Con esto me da 225 y yo necesito 208. Podemos bajarle a 23. Con 23 tengo 215 y yo necesito 208. A ver si con 22 aguanta. Con 22 tengo 206 y yo necesito 208. No me dan con 22, ¿no? Pero este 22 y medio. Un pilote de 22 y medio me da 211 y yo necesito 208.7. Eso me da con 22.5 metros de profundidad del pilote y el diámetro podemos bajarlo a 0.30. Bajándolo a 0.30, nada, no aguanta, miren, no aguanta. Entonces sería nomás de 0.35. Pero el problema es que aquí me queda libre 1.30 y debería quedar libre 1.40, ¿no? 10 centímetros ahí de problema. Pero podemos esto separarlo, ¿no? Podemos separarlo y un poco aumentar un poquito más de ancho del pilote, pues, ¿no? Donde un poquito más ancho de esta cabezal, porque el puente, el ancho del estribo, estamos poniéndole 9 metros. Esto yo puedo aumentarle un poquito más que sobrepase esto de acá y acomodarme mis planos entonces y entraría y ya no habría problema de la separación entre pilotes. O sea, le aumento de tal manera que me dé 1.40 acá. Entonces sería, tengo 4 espacios de 1.40, vamos a calcularlo. 4 por 1.40 más, en este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5 pilotes, 5 por 0.7. Entonces, con 9, 10 me da esto, 9, 10. Acá 9, 10 cabalito. Y le aumento 20 y 20 a cada lado, sería más 0.40. Entonces, este ancho sería de 9.5. Tendría que aumentarle 25 a cada lado, ¿no? Del muro, 25 a cada lado.
Y con eso ya estoy cumpliendo la norma de separación mínima de pilote. Tengo que cambiar el dibujo, ¿no? Y sigo con 5 pares de pilote. Entonces, y la profundidad sería de 22.5. El pilote tendría 70 centímetros de diámetro. Cumple con la capacidad, ¿no es cierto? Aquí está calculado mi capacidad. O tal vez podía aumentar también, porque fíjense que yo estoy con arena suelta, arcillosa suelta, y una arcilla mediana con 2.5 estoy acá. Yo podría agarrar la media aquí. 2 más 5 me queda 7. La mitad de 7 sería 3.5. Si cambio con 3.5, también puedo, fíjense, puedo, claro, esto depende de qué tipo de suelo tengo ahí, ¿no? Si tengo arcilla o si de repente por ahí tengo arena con grava friccionante todavía, entonces podía estar yo con ese coeficiente de fricción entre el pilote y el suelo. Con eso, fíjense, me da, y eso me da, de repente, para bajarle el diámetro, 0.30, me da 212, incluso mayor al que yo requiero, ¿no? Con 22 metros quizás me dé, con 22 metros de profundidad, tengo 208 y yo necesito 208.75. O sea, un poquito menos, ¿no? Pero ya estaría ahí. Si ustedes quieren 22.20, 28.9 o 22.10 ya. 28.98. Aquí yo necesito 28.75. Entonces, aquí cumple, ¿no? Pero el asunto está en el estudio de suelo. ¿Qué me recomienda el estudio de suelo? Aquí estoy tomando la media entre la máxima de que puede suceder arcilla suelta y arcilla media. Entonces ya la arcilla un poquito más compacta y la arena, ¿no? Entonces ya ahí sube el ángulo de fricción. Y peor si hay grava, porque ya acá nosotros cavamos y a los 6, 7, 8 metros de profundidad ya encontramos grava. Y peor si está cerca del río, ¿no es cierto? Hay mantos que tienen grava. Y bueno, donde no hay, pues generalmente es donde no hay río, pero los puentes se le hacen a la orillera del río, entonces ahí seguro que vamos a encontrar grava. Está bien nomás tomar este valor, esta media, y tenemos entonces definido ya, el pilote va a ser de 22 metros o 22.10 por 60, diámetro 60. Ahora, lo único que me faltaría ya sería calcular el fierro, ¿no? Tomar momento aquí cada metro, tomar momento y ir calculando por flexión la armadura que voy a necesitar en esta, o sea, tomo 1 metro de muro y lo puedo calcular como columna y a columna flexión y a compresión, entonces ahí me va a dar una armadura, ¿no? De un lado y la armadura la repito del otro lado y construyo el muro de esa manera. Eso sería entonces para el cálculo del estribo. Pero lo importante es diseñar la altura del pilote, también la armadura del pilote. Lo que podemos hacer es calcularlo como una columna, en la cual una columna, digamos, esta es como una columna que estuviera empotrada y aquí articulada. Entonces sabemos que la longitud del pandeo es 0,5. Entonces por 0,5 lo multiplicamos y lo calculamos como si fuera una columna corta. Y determinamos la armadura y el suncho o el estribo que vamos a ponerle a ese pilote. Eso sería ya para el armado. Bien, hasta aquí nomás vamos a ver, hasta el cálculo de pilote entonces. Y bueno, me falta una clase que sería el cálculo del aparato de apoyo. ¿Listo? Eso lo veremos para el lunes. Y de ahí ya terminamos la materia. Le voy a pasar los videos y esta también se lo voy a pasar en PDF, este cálculo. Muy bien. No sé si tienen alguna consulta.
Se entendió, ingeniero. Ya con la clase yo creo va a quedar mejor, pudiéndolo ver. Muy bien. Bueno, jóvenes, hasta luego.